Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América. Soy Santiago López González y este es el espacio de France 24 en el que hacemos un recorrido por las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación, algunos de los temas que vamos a tratar en esta edición. El mundo contabiliza ya más de 3 millones de víctimas mortales por cuenta de la pandemia de COVID-19. El nuevo rebrote es particularmente agresivo en América Latina, en donde se registran la mitad de los casos y en donde circula ya la variante británica y brasileña, junto con una lenta vacunación. Veremos cuál es la situación en esa región. En el marco de la cumbre iberoamericana organizada por el Principado de Andorra, que tuvo lugar esta semana, los mandatarios asistentes mostraron su preocupación por la inequidad en la repartición de las vacunas, el acaparamiento de las mismas por parte de algunos países, así como el retraso en el mecanismo COVAX, que ha afectado a los países más pobres. Y hablaremos de la situación de Colombia, país que vive el pico más agresivo de contagio desde que comenzó la pandemia. A lo largo de la semana superaron varias veces de manera continua los 400 fallecidos, mientras que las dosis inoculadas ya llegan a cerca de 4 millones, pero la situación hospitalaria es crítica, cerca del 90% de la ocupación de las UCIs en algunas regiones de ese país. Comenzamos entonces el programa con una cifra. Como ya les decía, esta fue la cifra dada a conocer a lo largo de la semana, y es que el mundo contabilizó 3 millones de fallecidos por cuenta del COVID-19. De hecho, para el cierre de esta semana ya la cifra llega a los 3.076.400 personas fallecidas. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, se refirió a esta preocupante cifra, pero también hizo énfasis en la preocupante situación de América Latina ante el repunte de casos en varios países de la región. Escuchemos. En el fin de semana, el mundo alcanzó un hito trágico. Más de 3 millones de personas perdieron la vida por la COVID y prácticamente la mitad de estas muertes ocurrieron aquí, en las Américas. En América del Sur los casos se están acelerando en Colombia, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Argentina también tuvo un crecimiento rápido en el número de infecciones nuevas y ha asumido el tercer número más alto de casos en la región. Así las cosas, demos un vistazo a las cifras globales del avance de la pandemia de COVID-19. Para el cierre de esta semana fueron contabilizados 144.979.000 casos confirmados en el mundo entero. La cifra de fallecidos, ya se los mencionaba, supera los 3.076.000. Los afortunados recuperados ya superan los 83.339.814 personas. Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Rusia son los 5 países más afectados por la pandemia a nivel mundial. Ahora veamos las cifras, pero de nuestra región, de América Latina, en donde el rebrote tiene las cifras en niveles alarmantes. Comenzamos en Brasil, que está entre los más afectados en el mundo entero. Allí hay más de 14.100.000 casos de contagio y más de 383.000 personas ya han fallecido. Argentina contabiliza 2.796.000 personas contagiadas, 60.000 allí han fallecido. Muy de cerca le sigue Colombia con 2.720.000 casos y más de 70.000 víctimas, mientras que México llega a los 2.3 millones de casos y 214.000 personas han fallecido. Cierra este top 5 Perú con 1.7 millones de casos de contagio y más de 58.000 fallecidos al cierre de esta semana. Y Estados Unidos ya ha administrado cerca de 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, superando así ampliamente la meta que tenía el gobierno del presidente Joe Biden, que esperaba inocular a 100 millones de personas en los primeros 100 días que van a cumplirse la próxima semana. Así están las cosas en este país. Veámoslo en el siguiente informe. Estados Unidos, el territorio con más muertes causadas por el COVID-19, parece empezar a dejarlo atrás. El país, donde viven 328 millones de personas, logró inocular 200 millones de dosis del fármaco contra el coronavirus. El 26% de la población está totalmente vacunada, mientras que otro 40% recibió al menos una dosis. El punto actual de la campaña, que empezó a principios de año, ya superó las expectativas de la propia Casa Blanca.
Biden había prometido alcanzar esta cifra para sus primeros 100 días de gobierno, que se cumplen el 29 de abril. Hoy lo logramos. Hoy llegamos a las 200 millones de dosis, el 92º día de mi mandato. Sin embargo, el 60% de los trabajadores activos no está vacunado, por lo que el presidente estadounidense anunció incentivos económicos a los empresarios que permitan que sus empleados se vacunen y recuperen en horas laborales. Ningún trabajador estadounidense debería perder ni $1 de sueldo por elegir cumplir con el deber ciudadano de vacunarse. No obstante, la administración de las vacunas no fue equitativa en el territorio estadounidense, especialmente en áreas rurales donde aún hay escepticismo al fármaco. Y para alcanzar la inmunidad de rebaño es necesario que al menos el 70% de la población esté vacunada. El ritmo de vacunación también es desigual a escala global. Las 200 millones de dosis inoculadas en Estados Unidos representan un 20% de las administradas a nivel mundial. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue vacunado esta semana. El mandatario de los mexicanos recibió la primera dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para estimular la inmunización contra el coronavirus en su país. López Obrador fue inoculado ante las cámaras de televisión y en presencia de los periodistas que asistieron a su tradicional rueda de prensa matinal. Esto dijo. Estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves, que estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo para garantizar la seguridad de las personas. Ya que hablamos de vacunación, vamos a otra región destacada de nuestro continente. Veamos precisamente cómo avanza la vacunación en la zona del Caribe. Demos un vistazo a las cifras. Allí lidera República Dominicana, que cierra esta semana con más de 900.000 dosis inoculadas, ya se aproxima al 1.000.000. Destacamos también a Barbados con 71.000 dosis y ahora vemos a Trinidad y Tobago, en donde la vacunación allí es un poco más lenta y ronda apenas las 16.000 dosis inoculadas. Jamaica es el segundo país con la mayor cantidad de dosis aplicadas, pero las cifras para el cierre de esta semana todavía no habían sido actualizadas por parte de la autoridad sanitaria de ese país para el momento del cierre de redacción de este programa. Y en el marco de la cumbre iberoamericana que tuvo lugar esta semana y que fue organizada por el Principado de Andorra, uno de los temas centrales del encuentro giró en torno al acceso equitativo y universal de las vacunas, dadas las claras diferencias que hay entre los países que económicamente han podido acceder masivamente a ellas y en los que están esperando recibirlas a través del mecanismo COVAX. Los mandatarios asistentes a este evento coincidieron en las críticas al retraso que tiene este mecanismo y al acaparamiento y también a las demoras en las entregas. Todos los mandatarios que asistieron a la cumbre iberoamericana coincidieron en una cosa: la reivindicación del acceso equitativo y universal a la vacuna contra el COVID-19. A pesar de proceder de distintos espectros políticos, los líderes que participaron en el encuentro semipresencial rechazaron el acceso desigual a los fármacos y el retraso del mecanismo COVAX. Además, Luis Arce, presidente de Bolivia, pidió la liberación de las patentes. Las poderosas transnacionales farmacéuticas que tienen patentes sobre los diagnósticos, medicamentos y vacunas deben liberarlas y hacerlas de dominio público o emitir autorizaciones voluntarias sin costo para lograr un acceso real de parte de todas las naciones sin excepción. Recordando el carácter global de la pandemia, se apostó por la inmunización mundial para acabar con el virus. Debemos asumir además que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo y por ende tenemos que avanzar hacia una inmunización global. En vistas a la situación, España se comprometió a donar entre un 5% y un 10% de sus inoculantes a América Latina. Por su parte, la OPS señaló que los países ricos poseen hasta 5 veces más vacunas de las que necesitan y advirtió sobre el aumento de contagios en Sudamérica. Pero en ningún sitio los contagios son tan preocupantes como en Sudamérica, donde los casos están incrementando en casi todos los países.
América Latina es actualmente el epicentro de la pandemia. Acumula alrededor de 27 millones de contagios y 873.000 muertes. La región centroamericana también se ha visto seriamente afectada por la nueva ola de contagios. Costa Rica, Guatemala y Honduras ven un incremento en el número de hospitalizaciones, mientras que la vacunación avanza lentamente. De otra parte, en Panamá y en El Salvador, el rebrote parece ser un poco más leve y ha permitido mantener cierto ritmo en la inmunización de los habitantes. Así está la situación allí. La pandemia de coronavirus se agudiza en parte de Centroamérica, donde las nuevas olas de COVID-19 dejan un récord de pacientes en unidades de cuidados intensivos en medio de las pocas vacunas. Costa Rica, con 5 millones de habitantes, registra un aumento en los contagios, con más de 233.000 casos positivos y con 277 de las 316 camas de unidades de cuidados intensivos que existen ocupadas. El gobierno de Guatemala declaró alerta roja en su red hospitalaria a raíz de un incremento de los casos que tiene saturados a todos los hospitales del país. Con un plan de vacunación lento, el presidente guatemalteco pidió equidad en el acceso al medicamento. Guatemala, al igual que todos nuestros países hermanos, ha reforzado sus estrategias nacionales e internacionales para tener una respuesta inmediata en la adquisición de las vacunas para todos los guatemaltecos. Pero los esfuerzos resultan infructuosos porque el acceso a la vacuna sigue siendo limitado. Y en Honduras, las autoridades sanitarias del sector público y privado avisaron esta semana que la tendencia al alza de los pacientes contagiados hace temer por nuevos confinamientos en el país. Son más de 202.000 personas que han dado positivo en la prueba de COVID-19. Si el panorama se ve tenso en estos países, en la otra mitad de Centroamérica la situación parece ser más estable. Panamá registra más de 361.000 casos de contagios. Sin embargo, las autoridades sanitarias dicen que la pandemia ha logrado ser más controlada tras la segunda ola que sufrieron a finales de 2020. Por su parte, el gobierno de El Salvador afirmó que hay una cierta estabilidad en el número de contagios, así como un 70% de disponibilidad de camas hospitalarias en el país. Y en Nicaragua las cifras son bajas, con casi 7.000 contagios registrados. Sin embargo, estos números son debatidos por una red de médicos voluntarios que aseguran que el escenario es mucho más grave. Y esta ola de contagios está imparable en Colombia. El promedio de fallecidos, estas cifras son alarmantes, son 400 personas diarias en promedio, mientras que ciudades como Medellín, Cali y Medellín, que es la segunda ciudad en importancia del país, ya llegaron al 100% o están próximas a llegar al 100% de la ocupación de las salas de cuidado intensivo. Así, también avanza la vacunación muy lentamente, incluso ha habido denuncias de pérdida de algunas dosis en algunas regiones de ese país. Allí han retrasado la inoculación de las segundas dosis que estaban previstas para algunos ciudadanos. Vamos a conocer los detalles de la situación en Colombia. En la redacción de France 24 está nuestro compañero Santiago Aristía con más información. Hola Santiago, gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Y comencemos por la situación hospitalaria, que es crítica, sobre todo, ya lo decía, en Bogotá y en Medellín, que son las ciudades más grandes del país. El récord de fallecidos también es altísimo y las salas de cuidado intensivo saturadas. Hola Santiago, bueno, este nuevo rebrote, o como lo denominan muchos, tercera ola, está golpeando particularmente fuerte a Colombia. En el caso de Bogotá, la capital del país, se está enfrentando un significativo aumento de lo que es la ocupación por COVID-19 de las unidades de cuidados intensivos, que llegó al 88.1%. Estamos hablando de una cifra que, por supuesto, refleja, ¿no?, lo que serían las consecuencias que dejaron los desplazamientos y también las reuniones familiares que se dieron durante la Semana Santa, con Bogotá acercándose al 90% de la ocupación de las UCIs. No puede ser descartado entonces que el gobierno local decrete nuevas restricciones en los próximos días. Entre tanto, hay algo que cabe destacar, y es que el gobernador encargado del departamento de Antioquia, estamos hablando de Luis Fernando Suárez, indicó que ante la presencia de las variantes brasileña y también la británica del coronavirus, anticipó, según sus propias palabras, a un medio nacional que se espera un tsunami de muertes en el departamento debido a la ocupación de las UCIs, que llega al 90%, y también, por supuesto, por el número de fallecidos. De hecho, hay que decir que Antioquia y su capital, la ciudad de Medellín, están liderando la tasa de fallecimientos a nivel nacional, y los médicos han llegado a enfrentar la difícil tarea de tener que decir, bajo estrictos criterios ya previamente estipulados, por supuesto, a quiénes atender, a quiénes ingresar a las UCIs, a quiénes trasladar a otras ciudades del país.
Ese, recordemos, es un procedimiento conocido como triage ético y situaciones similares se presentan también en la ciudad de Pereira. Estamos hablando de la más poblada de la zona cafetera colombiana, ubicada en el centro del país, y a lo largo de la semana el promedio diario de fallecidos a nivel nacional, recordemos que fue de 400 muertes. Hablamos de una cifra absolutamente récord para este país. En total ya más de 70.000 personas han perdido la vida desde el inicio de la emergencia sanitaria y más de 2.7 millones de casos han sido confirmados. Con estas cifras, el mes de abril se espera que sea el más mortífero en Colombia hasta el momento. Santiago, hablamos ahora de la vacunación que está avanzando lentamente. Hay denuncias por parte de los ciudadanos de las pérdidas de algunas dosis. Algunos ciudadanos tampoco van a sus citas de vacunación y algunas personas denuncian que hay escasez de dosis en algunas regiones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Santiago, la impresión de la mayoría de los colombianos es que la vacunación está siendo bastante más lenta de lo que debería ser. Pero según Víctor Muñoz, él es director del Departamento Administrativo de la Presidencia, él aseguró que la vacunación va bien y ya 4 millones de personas han recibido 1 o 2 dosis y además se espera que el país reciba cerca de 549.000 dosis de un lote de la vacuna de Pfizer y además 1 millón de dosis de la vacuna de Sinovac que fueron recibidas este mes. De esta manera, el gobierno colombiano está esperando llegar a 5.6 millones de dosis inoculadas para el próximo 4 de mayo, una nueva meta que se ha puesto el gobierno. Y sí es cierto que ha habido denuncias de pérdidas de dosis porque se corta la cadena de frío, como sucedió por ejemplo en la ciudad de Cali. Allí 162 dosis de la vacuna de Pfizer no cumplieron con los protocolos de la cadena de refrigeración y el hecho fue denunciado por un concejal local, pero también muchas dosis se han perdido porque los ciudadanos no se presentan a su cita de vacunación. Santiago, asimismo, algunos ciudadanos denunciaron a través de las redes sociales, por ejemplo, que sus citas para recibir las segundas dosis fueron canceladas porque no hay vacunas suficientes. Hasta el momento, Colombia, recordemos, ha recibido vacunas de Pfizer y de Sinovac por el mecanismo COVAX y tiene además acuerdos de compra con AstraZeneca, con Moderna y también con Johnson & Johnson. Recordemos que el objetivo del país es inmunizar al 70% de los 50 millones de habitantes, es decir, 35 millones, y esto para finales de año. Santiago, y para darle un poco más de ritmo a esta vacunación en Colombia, el gobierno ha planteado la posibilidad que el sector privado entre a ofrecer vacunación y el escenario allí a nivel político pues obviamente generó discrepancias en torno a esa idea. Bueno, el gobierno colombiano presentó una resolución que dio origen a lo que es el decreto 507 y que es el que le permite a entidades privadas adquirir vacunas contra el COVID-19 para distribuirlas a lo largo y ancho de todo el país y de manera gratuita y sin derecho a la comercialización y de esta manera, por supuesto, poder acelerar lo que es el plan de vacunación. Este decreto generó todo tipo de opiniones, por supuesto, entre los ciudadanos, en el sector político y también entre los empresarios del país, pero también entre las farmacéuticas. Puntualmente, la firma Pfizer y BioNTech anunció que no venderá vacunas a privados, dado que su prioridad es cumplir con los acuerdos de suministro firmados con gobiernos, con organizaciones supranacionales y también con el mecanismo COVAX. Recordemos además que desde China la farmacéutica Sinovac indicó que tampoco le va a vender a privados colombianos y dijeron que solo cooperarán con el gobierno. Recordemos además que la vacuna de Sinovac es la de mayor distribución en toda América Latina. Y ante la negativa de esas dos farmacéuticas, tal parece que Colombia está negociando con Rusia para que la vacuna Sputnik sea distribuida a través de privados allí en este país, algo que está todavía en estudio y en negociación. Hablemos ahora del gobierno. ¿Qué medidas ha tomado? Aparentemente, enviar al confinamiento le genera un poco de temor al gobierno por cerrar la parte comercial que ya ha tenido suficientes pérdidas a lo largo del año. Ya ha habido incluso protestas y manifestaciones por parte de los comerciantes y otros sectores que ven en los confinamientos como un riesgo para sus negocios.
Y el panorama en Colombia ha llevado a que múltiples ciudades y regiones del país hayan tenido que mantener la medida de toque de queda nocturno y también regresaron al confinamiento estricto durante los fines de semana. La decisión claramente ha sido rechazada por el sector de los comerciantes, también por los trabajadores de la gastronomía y de la hotelería, que realizaron marchas y protestas en diferentes ciudades del país. Y esto para rechazar los cierres durante los fines de semana. Las autoridades aseguran que medidas de este tipo, como los confinamientos durante los fines de semana, los toques de queda o el denominado pico y cédula, una medida que permite a los ciudadanos hacer las compras básicas de acuerdo al último número de su identificación ciudadana, son necesarias, dicen las autoridades, para hacer frente al pico de contagios que se espera tome una semana más para comenzar a dar muestras concretas de reducción. Santiago, pues muchas gracias por este completo reporte desde la redacción de France 24 allí en Bogotá, poniéndonos al tanto de la situación en Colombia. Le consultamos al doctor Carlos Eduardo Pérez, infectólogo y asesor científico de France 24, ustedes ya lo conocen, sobre las razones que ha llevado a que este pico de contagio esté teniendo un mayor impacto en el número de casos y de fallecidos, pese a que están avanzando también los planes de vacunación y que las personas ya aparentemente deberían de tener claros los protocolos de bioseguridad y de distanciamiento. Esta fue su explicación. Responde en gran parte también a la presencia de unos linajes virales como este linaje de Manaos, que es un linaje que se ha estado extendiendo paulatinamente. En Brasil es altamente circulante, pero ya se ha detectado en todos los países y probablemente se explique la aceleración de los casos, además de otros determinantes sociales. Es decir, que por ahora los linajes virales que se están volviendo predominantes en la región explican esa aceleración de casos. Y nos vamos ahora hasta Ecuador. Allí también el rápido aumento de los casos y los contagios y también los fallecidos ha llevado a que se ha instaurado nuevamente el confinamiento general en todo el país. Ecuador registra más de 365.000 casos y unas 17.000 personas ya han fallecido. El gobierno de Ecuador no quiere revivir esas terribles imágenes de los cuerpos abandonados en las calles de la ciudad de Guayaquil que le dieron la vuelta al mundo al inicio de la pandemia y por eso toma medidas adicionales. Vamos a conocer de cuáles se trata. Está con nosotros Gustavo Ortega, el corresponsal de France 24 en la ciudad de Quito. Gustavo, gracias por acompañarnos hoy y comencemos entonces por el restablecimiento de la medida de confinamiento que entra en vigor a partir del viernes en Ecuador. Bueno, Ecuador declaró el cuarto estado de excepción focalizado ante el incremento acelerado de contagios y el 99% de ocupación hospitalaria en todo el país a causa del COVID-19. La medida regirá durante 28 días y se aplicará desde el viernes 23 de abril hasta el 20 de mayo en 16 provincias del país. Desde este viernes a partir de las 20 horas hasta el día lunes a las 5 de la mañana regirá el confinamiento absoluto y los ecuatorianos deberán permanecer sin salir de sus casas durante los fines de semana. Mientras que de lunes a viernes solo se permitirá la movilidad desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, aplicando toques de queda. Los cuerpos de seguridad podrán ingresar a los hogares que hagan fiestas clandestinas, una de las principales violaciones de las restricciones. El transporte público también se suspende durante los fines de semana y solo podrán circular los taxis identificados durante el horario de toque de queda. Se mantendrán operativos los servicios básicos, personal estratégico de los aeropuertos, puertos y puestos fronterizos. La medida ha generado rechazos por parte del sector comercial, trabajadores que dependen también del ingreso diario, porque se cerrarán comercios y se afectará la economía. Solo se permitirá abrir los comercios que cuenten con servicio a domicilio y sectores estratégicos, entre otros. La vacunación no se detendrá y se respetarán las citas médicas, pero la medida también ha generado las visitas masivas a los supermercados y generado nerviosismo ante el inicio de estos confinamientos absolutos. Gustavo, y otra de las medidas excepcionales que ha instaurado el gobierno del Ecuador es la Ley de Manejo de Emergencias Sanitarias. ¿En qué consiste esta medida? Bueno, en medio de la pandemia y la falta de regulaciones legales para controlar el estado actual, el gobierno ecuatoriano presentó ante la Asamblea Nacional una ley orgánica para la gestión de la emergencia sanitaria por la pandemia. Un documento que, según han dicho, busca establecer las regulaciones legales, restricciones, derechos de libertad, tránsito, entre otras, y de igual forma, en caso de una emergencia sanitaria por pandemia, como está sucediendo en este momento, se pretende regular las
potestades de los organismos públicos y las sanciones por incumplimiento de las restricciones. Se clasifican también las zonas de alerta sanitaria y los niveles de alerta. El alcance y la temporalidad de los niveles de emergencia también declarado en espacios geográficos específicos. También se establecen regulaciones especiales en la red de salud pública y de igual forma si estas superaran la demanda hospitalaria, tal y como está sucediendo en este momento donde no existen camas en los hospitales y más de 300 personas esperan una cama en cuidados intensivos en todo el país. Y finalmente la gestión de los recursos e instalaciones en caso de emergencia por la pandemia está presente también en esta propuesta normativa. El manejo adecuado de cadáveres, disposiciones sanitarias, restricciones de movilidad, prohibiciones, el control de brotes por contagio para asistir así también a la población afectada, también se contempla en esta normativa legal presentada ante la Asamblea Nacional. Una ley que todavía tiene que ser aprobada allí por el Parlamento en Ecuador. Cambiamos de tema, Gustavo, aprovecho para preguntarle por la vacunación. ¿Cómo está avanzando allí en Ecuador, que es clave para mitigar el impacto de la pandemia? Bueno, en un momento donde ya no existen camas ni en el sistema público ni en el privado, la principal queja es el cobro de garantías para acceder a la atención médica. En algunos casos hasta $5.000 diarios o garantías de $10.000 hasta $40.000 para acceder a una cama en el servicio privado de salud. Otra queja ha sido el alto costo de las pruebas rápidas de COVID-19. En muchos casos oscilan entre $60 y $120 para acceder a una de ellas. En un país donde más de 1 millón de personas han perdido el empleo y muchos sobreviven con $3 diarios, alcanzar una prueba PCR se hace casi que imposible. Por ello, el Ejecutivo Nacional también ha emitido una regulación donde las pruebas no pueden superar los $45, un precio que no deja de ser elevado para una familia promedio de 4 personas, por ejemplo. En este sentido, Ecuador también intenta levantar su sistema de vacunación que avanza de forma muy lenta, con un porcentaje de vacunación de 2% de la población. Luego de 6 ministros en asumir el cargo en medio de la pandemia, el titular de salud intenta superar los obstáculos para concluir con los adultos mayores. Según el Ejecutivo Nacional, en Ecuador se han vacunado un poco más de 457.000 personas en las primeras dosis y el reto será concluir con la fase número 1 de personal estratégico y adultos mayores para comenzar así con la vacunación masiva de personas. El reto se mantiene no solo en Ecuador, sino en toda la región. Gustavo, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Quito. Y esta semana Argentina era noticia en la región de América Latina al dar a conocer que comenzó la producción local de la vacuna Sputnik V desarrollada en Rusia. La empresa farmacéutica Laboratorios Richmond Safety produjo ya el primer lote de esta vacuna rusa contra el COVID-19, el cual será enviado a Moscú, la capital rusa, para que el Instituto Gamaleya, que fue el encargado de su investigación y desarrollo, realice un control de calidad. Se espera que la producción a gran escala comience a partir del mes de junio, lo que convertiría a Argentina en la primera nación suramericana en producir esta vacuna rusa. Y vamos a profundizar en este y otros temas de la actualidad de Argentina relacionados con la pandemia. Por supuesto, está con nosotros Natalio Cozoy, corresponsal de France 24 en Buenos Aires. Hola Natalio, y pues comencemos por hacer un balance de la situación en Argentina, que está experimentando también, como muchos otros países, un incremento considerable de los casos de contagio, y también el sistema de salud ya está mostrando síntomas de saturación. Mientras avanza la campaña de vacunación en la que ya se ha logrado inocular al menos con una dosis a más del 70% de los mayores de 70 años, pero todavía falta mucho para poder inocular al resto de la población, hay mucha preocupación porque Argentina vive un momento muy difícil de la pandemia de COVID-19, con días de números récord de muertes y con días con casos muy altos de contagio de coronavirus, los más altos desde el inicio de la pandemia, más altos que en esa primera ola de 2020, con una preocupación muy grande en el sistema de salud. Cuando uno habla con gente que trabaja en unidades de terapia intensiva, están preocupados por la alta ocupación de camas, también porque mucha de la población que tienen internada es más joven que la que se veía en el año 2020 y hay ocasiones en que cuesta conseguir lugar, cuesta conseguir camas para algunas personas que las necesitan. Si este tipo de situaciones comienzan a volverse masivas, existe entonces la preocupación de que el sistema en Argentina se vea saturado y eso sería muy grave y muy serio para el país. Situación similar ya lo vemos en otros países como Colombia y Brasil. Ya lo mencionábamos, Natalio, pero quiero profundizar en el tema de la fabricación de la vacuna Sputnik V en territorio argentino. ¿Qué más se sabe al respecto?
es el laboratorio Richmond de Argentina, que tiene un acuerdo para producir la vacuna Sputnik V, ya logró producir 21.000 dosis de los componentes 1 y 2, hacer el formulado, el envasado. Los está enviando a Rusia para que sean verificados, para que el laboratorio que desarrolló esta vacuna, el laboratorio Gamaleya, haga el control de calidad necesario. Una vez pasado ese proceso, la idea es que empiece la producción con esta primera etapa de formulado, de filtrado, de llenado para posterior distribución. La idea es que el laboratorio poco a poco pueda ir incorporando más y más etapas de la producción hasta hacer la totalidad. También para eso quieren construir una nueva planta más grande. Su expectativa es poder producir primero 1 millón de vacunas, luego escalarlo a 5 millones. Hay algunas versiones que sugieren que podrían empezar la producción en junio. Eso no está del todo claro, hay que ver si es así. También la idea es que empiecen produciendo para Argentina y luego puedan empezar a también distribuir al resto de América Latina. En cualquier caso, es el primer laboratorio en América Latina en producir la vacuna Sputnik V. Esta producción en Argentina ayudaría mucho, no solo a Argentina, sino a varios países de la región para acelerar el proceso de inmunización. Me llamó la atención, Natalio, a lo largo de esta semana que un grupo de políticos argentinos dijo que estaban dispuestos a donar su salario para que las autoridades locales pudieran comprar más instrumentación médica y utensilios necesarios para poder atender a los pacientes que están llegando allí infectados con COVID-19. Bueno, la noticia más reciente es de la ciudad de Córdoba, en el centro del país, de la capital de la provincia del mismo nombre, donde los legisladores donaron un 30% de su sueldo para asistir en la pandemia y eso se destinó a adquirir equipamiento médico necesario. Pero no es la única noticia de su tipo. En lo que va de la pandemia son 8 las provincias, además de la ciudad de Buenos Aires, donde los ejecutivos del lugar los ejecutivos provinciales decidieron donar parte del salario, o salarios completos, o recortar parte del salario de algunos cargos más altos de la administración, a veces por varios meses, a veces por algunos meses con plazos diferentes, para tratar de asistir o contener las necesidades de gastos de la pandemia. Se ha replicado también en algunos municipios y también en legislativos, como mencionábamos en el caso de Córdoba. Algunos señalan que el impacto real de este tipo de medidas es relativo, pero otros sugieren y señalan que en definitiva también se trata de un gesto simbólico que ayuda a acompañar los pesares de la población en general a lo largo de esta situación de pandemia, que también tiene un impacto fuerte en los bolsillos de la población. De todas maneras, Natalio, no deja de ser una iniciativa interesante. Gracias, Natalio, por este reporte desde la ciudad de Buenos Aires. Y en nuestra sección en redes, veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. Comencemos con noticias relacionadas con el deporte. Japón declara el estado de emergencia por tercera vez, a menos de 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos. El aumento de casos llevó a tomar esta medida, pero aún así, la presidenta del comité organizador indicó que no plantea cancelar las justas en medio de este tercer estado de emergencia en ese país. Aún así, se mantiene la incertidumbre entre deportistas y también entre las delegaciones. La OMS reflexiona sobre la próxima etapa de investigación del origen del coronavirus. Esto después de que la misión internacional enviada a China para determinar el origen del coronavirus dejó más preguntas que respuestas. Por este motivo, la OMS evalúa diferentes maneras para avanzar en su investigación en medio de los traspiés diplomáticos y sin generar muchos choques con el gobierno chino. La OMS indicó que es necesario conocer el origen, su comienzo y la propagación del virus para evitar un escenario similar en el futuro con otros posibles virus. Y seguimos en otra noticia de France24.com de nuestra compañera Daniela Blandón de la sección de Economía. Guatemala, Honduras y El Salvador, el hambre se cuadruplicó en un año de pandemia. Cerca de 8 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria, según datos del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo director afirmó que de seguir esta tendencia, eso impulsaría a miles de personas a dirigirse a la frontera con Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Es todo por el momento aquí en COVID-19, la semana en América. Nos vemos la próxima semana con más noticias, el resumen noticioso de los hechos destacados de la semana. Sigan cuidándose del coronavirus, sigan con nuestra programación. Hasta entonces.